Bueno, primero vamos a ver qué son la ley de los gases. Y bueno, las leyes de los gases son un conjunto de leyes químicas y físicas que permiten determinar el comportamiento de los gases en un sistema cerrado. Los parámetros de estas leyes que se van a estar manejando es la presión, el volumen, la temperatura y los moles. ¿Qué es un gas ideal? Bueno, un gas ideal es un gas teórico compuesto de partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Los gases generales se comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y bajas presiones, esto debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares. Existen condiciones estándar y esto quiere decir que cuando una sustancia se encuentra a un átomo de presión y 273 Kelvin de temperatura, es decir, 0 grados Celsius, tiene un volumen de 24,4 litros por mol de sustancia. Esto quiere decir que es una condición estándar. Hola, yo les voy a hablar sobre las leyes generales de los gases y vamos a ver la ley de Boyle-Marriott, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas tres leyes se refieren cada una a las variables que son presión, volumen y temperatura absoluta. La ley de Charles establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. La ley de Boyle afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Y finalmente, la ley de Gay-Lussac introduce una proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentre a un volumen constante. Y asimismo existen fórmulas para cada una de las leyes. Son fórmulas de derivación a partir de las leyes de los gases. Con la primera ley, que sería la de Boyle, establece que el producto presión-volumen es constante, donde PV, que P es presión y V es volumen, es igual a K1. La K es una constante. En la ley de Charles muestra que el volumen es proporcional a la temperatura absoluta, donde V, que sería volumen, es igual a K, que sería una constante, K2, y T, que sería temperatura, y la temperatura debe estar expresada en Kelvin. Mientras que la ley de Gay-Lussac dice que la presión es proporcional a la temperatura absoluta. Esto quedaría P, que sería presión, es igual a K, que sería la constante K3, y T, que es temperatura. También dentro de las leyes de los gases está la ley de Avogadro, que dice que la misma cantidad de gas tiene el mismo volumen, independientemente del elemento químico que lo conforme. Esto quiere decir que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas del gas, independientemente del elemento químico que forma el gas. Esto se podría traducir como si aumenta la cantidad de gas, aumenta el volumen, y si disminuye la cantidad de gas, disminuye el volumen. Boyle decía que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta, mientras que Charles decía si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, y si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Y por último, la ley de Gay-Lussac decía que si la temperatura aumenta, la presión aumenta, y si la temperatura disminuye, la presión disminuye. También dentro de las leyes tenemos a la ley de Graham. Él decía que las velocidades de efusión, esto quiere decir salida a través de poros, y difusión, expansión hasta ocupar el volumen del recipiente, de los gases son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus molares. Y aquí abajito les dejo la fórmula para eso. La ley de Dalton decía que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que ejerce cada uno de los gases que lo componen. Y por último, la ley de Henry, la cantidad de gas disuelta en un líquido a temperatura constante es proporcional a la presión parcial
del gas sobre el líquido. Y esta ley tiene la siguiente ecuación. Ahora les voy a hablar un poquito de las aplicaciones. Estas leyes tienen características como específicas y debido a las variables a las cuales se rigen estas leyes, son utilizadas para el consumo humano y tienen una gran diversidad de aplicaciones. Una podría ser en la medicina, la medición de la presión, la hipertensión, las cámaras hiperbáricas y los gases en la sangre y también pues en los pulmones. Y por ejemplo, la ley de Charles se puede observar en los globos aerostáticos, cuando se calienta el gas y este se tiende a expandir, que hasta levanta como la telita y todo eso, y logra elevar el globo a una mayor altura. También cuando estás en una panadería y haces pan y lo metes al horno con todos sus componentes del pan, estos tienden a aumentar su volumen debido a que la temperatura también aumenta. Y la ley de Boyle, por ejemplo, se observa en un globo que se está inflando y a mayor presión ejercida, el volumen del globo también aumenta. Y la ley de Gay-Lussac se puede observar pues en las ollas de presión. El volumen es constante, si calientas la olla, el gas en su interior aumenta su presión. Y pues ya estos son unos ejemplos de dónde podemos encontrar estas leyes.